Problematizar filosóficamente el exceso de razón que sustentó el Holocausto conlleva... Alto, abro un hiperbatón. La filosofía ha tenido y tiene muchas formas de problematizar. La esencialista de la antigüedad clásica, la nominalista de gran parte de la Edad Media, la metodológica a partir de un marco epistémico que supone el objeto de estudio, la hermenéutica desde un específico horizonte de interpretación, en fin, muchas aristas. No estaría más equivocado quien dijera que para cumplir con el plan maestro de consolidar un reino que durara 1000 años, el nacionalsocialismo haya optado por el exterminio de clases potencialmente peligrosas para su raza y su cacania, que aquel que sostuviera que el Holocausto fue como la consecuencia última de otra variedad de exclusión de Estado. Me refiero a esas formas de exclusión ampliamente trabajadas por Michel Foucault en los países capitalistas, pero que se debe ser en extremo ingenuo para creer que son exclusivas del capitalismo y que fueron instauradas de forma progresiva desde el siglo XVII mediante la creación de la policía y las instituciones clínicas como vigilantes de Estado y depósito e internamiento de masas estorbosas al trazo político y económico del momento. Revísese si se quiere la página 93 y siguientes del volumen 3 de las obras esenciales Estética, Ética y Hermenéutica de la editorial Paidós a este respecto. Así pues, problematizar filosóficamente el exceso de razón que sustentó el Holocausto conlleva a una, aunque limitada, enorme colección de premisas. A propósito, lo que suena de fondo es Sergei Rachmaninov, quien nos comparte La isla de los muertos. Ante la Revolución Rusa en 1905, Rachmaninov se traslada con su familia a Dresde. Rachmaninov crea ahí, además de su segundo concierto para piano, este poema sinfónico de fondo, La isla de los muertos. El músico resultó al parecer fascinado, o tal vez consternado, por un cuadro que tiene 6 versiones distintas. La isla de los muertos, del suizo Arnold Böcklin. He podido conseguir 3 de las 6 versiones. Una de ellas era también la fascinación, por cierto, de Adolf Hitler. Incluso la isla de los muertos de Böcklin colgaba en el interior del edificio del Reichstag. Lo muestra la foto de la visita de Molotov de la URSS junto al Führer en 1940. Entonces, problematizar filosóficamente el exceso de razón que sustentó el Holocausto no conlleva pues también a una premisa estética, existiendo tantas como ya dije. Y el guiño sin duda va para este que dicen que es el cuadro favorito del insignificante manipulador de masas, como lo situó Dietrich Schwanitz. ¿Qué observó Hitler en la isla de los muertos? ¿Qué observó Rachmaninov? Rachmaninov descubrió el cuadro en París en 1907. Al siguiente año crea en Dresde la música que inicia, como pudimos escuchar, con un acompasado ritmo que retrata el mar de la pintura, calmo y misterioso, mientras el barquero de la muerte por antonomasia, Caronte, se aproxima a un promontorio enrocado. Así como puede distinguirse en el cuadro de Böcklin un sombrío dejo de soledad o muerte, y quizás sea esto lo apreciado por Hitler, así también puede alcanzarse a la distancia un murmullo de muerte en la isla de los muertos de Rachmaninov cuando se recurre al Dies Irae, el himno cristiano Días de ira presagiando el día del juicio desde el siglo XIII. Así es, Caronte rema hacia el otro lado de las aguas. Rachmaninov no se complicó como Shostakovich, quien, alentado por Glazunov o por su mentor Malko, quien, a propósito, termina por emigrar al capitalismo, se empeñó en desarrollar su estilo hasta que fue censurado. Como recuerda William Bolman en la página 154 de Europa Central de la editorial Penguin Book, Shostakovich no supo leer desde un inicio los sendos ataques que recibió del totalitarismo, como por ejemplo el boicoteo de Raboji Theatre para sabotear la premiere de su ballet Bolt. A lo largo de su trayectoria, el suizo Arnold Böcklin fue volviéndose irreconocible a quienes apreciaron sus primeros cuadros paisajísticos capturados bajo el mecenazgo del rey de Bavaria en 1850. Conforme extrañaba Italia, Böcklin en 30 años devino anímica y también simbólicamente lúgubre cuando en 1880 crea La isla de los muertos. Se tornará más oscuro aún en La peste, que también se puede notar en este video, en 1898. Con Böcklin ocurrió lo mismo que con Frank Eichhorst, el pintor cronista que siguió igual suerte que el nacionalsocialismo.
La obra de Eichhorst pasó, como los nazis, del entusiasmo a la devastación espiritual. Eichhorst cantó con su pincel los lábaros patrios enarbolados por el Führer, haciendo cuadros bélicos alegóricos, si es que se me acepta la ridícula unión de este tándem bélico y alegórico, hasta poco a poco dejarnos el vivo lamento. Vamos, los últimos días del sueño alemán en el cuadro recientemente recuperado este 2012, Recuerdo de Stalingrado. Esta obra también fue la predilecta de Hitler, pero qué duda cabe, por razones diametralmente opuestas a La Isla de los Muertos. En Recuerdo de Stalingrado, Eichhorst era ya otro quien pintaba, sencillamente porque la guerra había tomado un nuevo rumbo. En Recuerdo de Stalingrado se aprecia un soldado alemán herido mirando al infinito con una expresión de derrota que se contagia al primer vistazo. ¿Qué consuelo pudo hallar Hitler en él cuando todo su aparato propagandístico, todas sus mentiras en Berlín sobre los supuestos progresos de la batalla iniciada contra los rusos en 1940 se desvanecían como el humo de las refriegas? La Isla de los Muertos, interpretada quizá como el inicio de algo grande por el mismo Führer, es en realidad el inicio del fin para el Tercer Reich. Aunque cronológicamente posterior, Recuerdo de Stalingrado llegó tarde. En realidad debió ser el introitus, el prólogo de algo inalcanzable, y La Isla de los Muertos de Beckley, el epílogo de los nazis. Quizá lo que Hitler confundió de La Isla de los Muertos fue esto. La Isla de los Muertos no era el inicio de un reino milenario. Caronte llevaba al Hades, lleva a un inframundo, sea cual ese sea, rema en el postrer momento de Hitler, y no como creyó él hacia la supremacía. Hitler, frente al cuadro de Beckley, parecía decirse con su bigote a la Chaplin: venceremos a la muerte. El fascinante cineasta ruso Alexander Sokurov recrea esta demencia en su largometraje Moloch, espíritu encarnado en el megalómano Führer. Venceremos a la muerte, dice Hitler, y Eva Braun, quien se atrevía a contradecirlo, le arremete: ¿cómo puedes decir eso? La muerte es la muerte. Nadie puede vencer la muerte. La Isla de los Muertos y las premisas del Holocausto.